Rebeco, al señor Ignacio Maldonado, ambos de la Escuela Néstor del Campo Arzola, a la señora Cecilia Azael, académica de la Pontificia Universidad Católica, y al señor Carlos Enrique, de la UNESCO. Buenos días a todos o todas. Primero empezamos viendo el video y enseguida les presento a los participantes. Los elementos que impulsaron dentro del contexto institucional fueron que teníamos primero que comprender el espíritu del decreto 67 en cuanto a la medición de los procesos formativos. La diversificación evaluativa la entendemos como un proceso inclusivo, en donde debemos poder medir cada proceso individual de nuestros estudiantes, respetando su habilidad y competencia dentro de un sistema que pueda evidenciar estos procesos. Nos ha servido a toda la comunidad, primero que todo a nuestros estudiantes, para poder motivarse con los procesos de aprendizaje, porque ellos van pudiendo ver cómo evolucionan durante su periodo escolar. Hemos estado trabajando con plataformas online, con juegos online, actividades donde se hacen reflexiones con respecto al propio aprendizaje de cada uno. Antiguamente los niños estudiaban para una prueba. Eso eran aprendizajes muertos, porque era un proceso mecánico, memorizar para una cierta situación. En cambio ahora, como trabajamos de manera formativa, los estudiantes están todas las clases usando la clase anterior, puedo estar constantemente monitoreando las necesidades de mi estudiante, de qué manera él puede demostrarme cómodamente para él lo que ha aprendido, lo que sabe, de lo que es capaz. Sí, cambió mucho la nueva forma de evaluar en los compañeros porque uno termina aprendiendo más rápido y más fácil. Me gusta mucho esta nueva forma de evaluar, porque si uno se equivoca, puede volver a intentarlo y ahí lo pueden ir guiando. Me ayuda a confiar mucho en mí mismo y sí soy capaz de aprender. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, con la ilustración de la experiencia que desarrolla la Escuela Néstor del Campo, quiero presentarles a su directora, Sandra Rebeco, a Ignacio Maldonado, que lo vimos además en el video, el jefe técnico, a la señora Cecilia Azael, directora de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Católica de Chile, y a don Carlos Enrique, que es el coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la UNESCO. Este panel reúne a los expertos. Los expertos son los que hacen la práctica, los que en Castellano de Chile desarrollan la pega, y entonces tenemos dos expertos, tenemos una formadora de expertos. Lo que hacemos lo que se hace en una universidad, en una formación inicial y en servicio, me puedo imaginar, es crear expertos futuros. Y tenemos a alguien que tiene una tarea inmensa, que es darle ¿cómo es la palabra? Escalabilidad a las buenas experiencias. Los que conocemos el mundo escolar sabemos que en muchas escuelas, en muchos jardines, en muchos liceos, hay grandes experiencias. El punto es cómo hacemos de eso pequeño, que se desarrolla en un lugar, lo podemos llevar, transmitir y diversificar. Nosotros tenemos, yo se los adelanté a todos creo, tienen entre 5 y 7 minutos cada uno. Por favor, autocontrólense, porque yo
no sirva para controlarlo a ustedes. Y quiero partir, el decreto 67 es un desafío para el sistema. Es un desafío porque venimos del siglo, yo soy claramente del siglo pasado, venimos de un ciclo y de una época en que era la homogeneidad la tónica. Porque los sistemas escolares se crean así, para dar condición de habitantes iguales de un territorio. Así nace la escuela. Hagamos chilenos, todos los chilenos teníamos que ser iguales. A medida que ha ido avanzando la historia de la sociedad, la historia de cada persona, la neurociencia, etcétera, etcétera, hemos ido cayendo en la evidencia de que algo que siempre existió, que aquí habemos tantas diversidades como gente hay, ¿ya? Y que esto de la homogeneidad tiene sus límites y su... Pero esto es un desafío siempre para la escuela, y por eso esta conversación es tan importante, y por eso hacer conversación en todas partes es tan importante. Entonces el panel tiene un formato de que hay una pregunta general para los 4 participantes y luego una que tiene que ver con su hacer específico. Entonces para que cuadremos más, yo les quería preguntar a todos primero cuáles son las oportunidades y desafíos que implica la diversificación de la evaluación para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de desarrollo del decreto. Esto tiene, para todos ustedes, para todos nosotros, tiene desafío. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que ustedes le ven? Empezamos con la directora. Gracias. Bueno, primero decir cuáles son las oportunidades que nosotros enfrentamos. En primera instancia es centrarnos en lo elemental que tiene el espíritu del decreto 67, ¿cierto? Poder evaluar formativamente a los estudiantes, no solamente por el desarrollo de una competencia, sino que más que nada desarrollar habilidades en ello. Y sobre todo lo que habla de la individualidad, donde todo alumno puede aprender en diferentes instancias, de diferentes formas, pero él sí puede lograr los objetivos. Y para eso nosotros como equipo tenemos que darle las herramientas a nuestros docentes para que puedan tener diversificación de enseñanza y así darle respuesta a este nuevo, porque como bien lo han dicho, viene del 2018, pero cuando se tomó en cuenta para la pandemia y era solamente aprovechar que el niño continuara una educación. En cambio ahora leerlo, el fundamento del decreto 67 nos dice algo totalmente diferente. No es solamente promover por una asistencia, sino que porque el alumno logre aprendizaje de acuerdo a sus habilidades y desarrollo de destreza. Gracias, directora. Bueno, desde el punto de vista de los docentes técnico-pedagógicos, es una oportunidad de generar un sistema en donde los profesores puedan tomar decisiones con mayor fundamento en cuanto al modelamiento de la misma clase. Entrega la posibilidad de ir conociendo, como conversamos, la diversidad que tiene dentro del aula y ir modelando estrategias que abarquen a esta gran diversidad que nosotros tenemos dentro del aula. Y es por eso que este decreto pone el énfasis en la integralidad de un estudiante. Y nosotros lo vemos desde esa forma. Lo vemos como la oportunidad de consignar elementos que en el pasado no estaban consignados, pero sí formaban parte de los espíritus de todos nuestros proyectos educativos, en donde la parte formativa, valórica, siempre estaba consignada en nuestro proyecto educativo, pero no formaba parte de la promoción ni generaba las expectativas a los estudiantes de poder lograr estos objetivos, porque no tenía ningún incentivo. Entonces creo que este decreto es un elemento que incentiva y promociona una cultura de entender, como decía la subsecretaria, de que todos aprendemos, de que todos tenemos algo que aportar al sistema y que entre todos se construye la educación.
Así que eso es lo que podemos nosotros apreciar desde lo más técnico pedagógico. Gracias, Ignacio. Bueno, muy buenos días. En términos de oportunidades y desafíos, yo quería tomar las últimas palabras del niño, de nuestro estudiante que aparece allí en el video, que creo que él dice algo que es tal vez lo más relevante de esta nueva mirada de la evaluación, y él plantea al final, con la evaluación siento que soy capaz, ¿no? Y además la evaluación es entretenida, creo que dice otro estudiante. Bueno, yo creo que son dos cosas que cambian claramente y ellos mismos nos están diciendo gracias por esta nueva mirada. La evaluación ya no es una medición, ¿no?, en donde se me castiga o se me felicita por lo que he alcanzado a lograr, sino que la evaluación es parte del aprendizaje y la evaluación es un momento en que yo siento que aprendo y que además es entretenido y me hace feliz. Yo creo que esa percepción de este alumno es tal vez el mayor aplauso para este nuevo decreto, ¿no? Y claramente yo creo que acá, y tomo un poco las palabras de la subsecretaria, creo que lo más importante de esta nueva mirada es tal vez tomar la característica más esencial del ser humano, que es la propensión a aprender. Y en ese sentido, ¿no?, la evaluación se convierte en un mismo proceso, o esta evaluación formativa se convierte en parte del proceso de enseñanza y evaluación como parte de un mismo proceso. Por lo tanto, la evaluación ya no debe indicarme hasta dónde yo creo que el niño pudo llegar, sino que la evaluación formativa debe indicarme cuáles son los apoyos que ese niño requiere desde las interacciones que le damos los adultos para seguir continuando en esta propensión a aprender. Y en ese sentido ya no hay una división entre evaluación e intervención, sino que son parte de un mismo proceso. Y esa evaluación es fundamental para el proceso de enseñanza porque es la que me dispone de evidencias para saber dónde tenemos que seguir poniendo los peldaños, ¿no?, los apoyos, las ayudas para que ese niño efectivamente continúe en esta propensión al aprendizaje, que es la característica más fundamental del ser humano, pero que se detenga o no va a depender de las interacciones y de los peldaños que les vayamos pudiendo otorgar para que sigan potenciándose en esta propensión al aprendizaje. Por lo tanto, yo sintetizaría diciendo que esta evaluación lo que más contribuye en términos de la cultura evaluativa es demostrarnos que la evaluación no es un proceso separado de la enseñanza, sino que constituye parte esencial de la enseñanza para poder darle los peldaños que ese niño necesita. Hola, buenos días a todas y a todos. Primero, felicitar por esta instancia. Yo creo que el decreto 67 no es solo el decreto 67, porque es un instrumento, pero es un instrumento que ayuda a la transformación pedagógica. Desde esa perspectiva yo quisiera relevar la mirada que hay detrás, solo que al llamarlo decreto como que es un poco más reduccionista, pero en definitiva sí creo que hay un sentido de transformación educativa detrás, de un sentido de la pedagogía profunda, como lo decía el profesor Ignacio, de docentes que en definitiva son parte del proceso de enseñanza, como los promotores, los profesionales, los artífices finalmente de que nuestras niñas y nuestros niños aprendan más. Pero segundo, entender al estudiante como protagonista de un proceso continuo, permanente, donde no todos son iguales, pero que es capaz de profesionalizar finalmente ese trabajo. Insisto, yo quisiera felicitar primero al Ministerio, a la UCE, a ustedes que están acá, a los que nos ven, porque hay muchos interesados en ser parte de la solución, en que se pueda lograr mayores aprendizajes, y a los que trabajan en distintos espacios, ver una evaluación con ese sentido más estratégico y con ese sentido profundo de una convicción pedagógica. Y respecto de oportunidades y desafíos que quisiera también responder, yo creo que hay muchas oportunidades, pero también hay desafíos.
Voy a tratar, insisto, de aportar en esa conversación. Primero, yo creo que, como decía el profe Ignacio, permite atender la diversidad de estudiantes. El visibilizar que cada uno tiene ritmos, yo creo que nos permite centrarnos no en el aprendizaje como un fin, que hay que ir mirando cada cierto ciclo, cierta etapa, sino como la posibilidad de la evaluación formativa de un proceso permanente de aprendizaje. Margaret Heritage, una experta en evaluación formativa, decía que la evaluación sumativa cumple un rol al final del ciclo, pero no permite a los estudiantes generar mayor aprendizaje. La evaluación formativa está diseñada para que sí le permita ir en busca de mayor aprendizaje, pero sí esto requiere de capacidades. El desafío tiene que ver con que en nuestras universidades, y uno mira en los planes de formación, la formación pedagógica está centrada en querer en una evaluación formativa, pero la formación está centrada en la evaluación sumativa. Segundo, que permite fortalecer enfocándose en la retroalimentación. La retroalimentación es lo que tiene mayor evidencia, de mayor impacto finalmente en posibilidades de aprendizaje, incluso más que en otras políticas e inversiones. Por tanto, el poder de ese docente se potencia y se maximiza. Desde esa perspectiva yo creo que es una llave maestra, pero esto sí demanda mayor esfuerzo en tiempo y planificación. Por tanto, esto no es gratis, requiere de un equipo directivo, de un jefe técnico que me ayude para que esto pueda suceder. Tercero, y a mí lo que más me gusta a propósito del estudiante, es que no vea a los estudiantes como sentados, que a ratos no son partícipes, sea porque están aburridos o porque no están en su zona de aprendizaje, sino que entienden a los estudiantes como protagonistas de ese aprendizaje, como esos niños de su colegio, y que yo agradezco a los profes en esa conversación. Por tanto, creo que eso es lo central en términos de no solo evaluación, coevaluación, metacognición y otros. Pero también tiene el riesgo de no ser subjetivos o tener inequidad o centrarnos en los que van más atrás y no necesariamente en todos. Por tanto, demanda una mayor profesionalización. Y ese es un desafío en términos de tener criterios objetivos, claros y transparentes con el docente, pero también con el estudiante, para que vayan en función de ese tema. Reduce la presión, ayuda a ese interés como estaba el estudiante, pero también tiene que articularse con las demandas del sistema escolar, ojalá con disminuir la calificación, también con la evaluación externa, que también pone una presión. Bueno, ¿cómo me articulo? Y por último, yo creo que lo central es que se enfoca en el derecho a la educación con un enfoque inclusivo, que ayuda a que todos, como lo decía recién la subsecretaria y también creo que lo decía Tamara, en que todos pueden aprender, pero también requiere de un liderazgo institucional que facilite esto. Esto lo pueden hacer los docentes, pero cuesta mucho más sin el apoyo del director o de la directora o del jefe técnico. Por tanto, yo solo quisiera como poner en este tema un panorama de muchas oportunidades, que el decreto 67 no es solo el decreto, sino que es un movilizador de una transformación educativa al interior de los centros educativos y de las salas de clases, pero también nos desafía en construir capacidades finalmente para este desafío, a lo mejor que a todos los que estamos acá, insisto, y le agradezco por ser parte de la solución en la tarea, en este desafío del derecho a la educación y de mirar a esto como herramientas para el propósito mayor que tenemos. Agradecemos a los 4 panelistas su participación. Yo creo que ellos, los 4, directa o indirectamente, hablaron de 2 cosas que creo que son bien centrales en esto. Uno, volver a la idea de relevar a los estudiantes como sujetos de su aprendizaje. Nadie aprende por otro, el aprendizaje no es vicario, entonces mientras yo no pueda participar, en cuanto yo avanzo, está difícil avanzar. Y lo otro es algo que me parece que es muy relevante y que es muy desafiante, que es cómo organizamos el tiempo, las energías de cada establecimiento escolar para poder construir colegiadamente estos criterios evaluativos formativos.
Y eso es una exigencia para los directivos docentes, pero además es una exigencia para todos los profesores que tenemos, más bien tendemos a un hábito de trabajadores aislados y solos. También, no voy a eludir lo que decía Carlos, hace una demanda al sistema porque necesitamos tiempo cautelado, y eso entonces también tenemos que afrontarlo. Empezamos la segunda ronda de preguntas. Directora, a partir de la experiencia de su establecimiento, ¿cómo es posible articular los procesos de evaluación formativa y de diversificación evaluativa con los otros procesos institucionales del establecimiento? Tiene que haber un periodo diagnóstico, tiene que haber la elaboración de un programa de mejoramiento educativo y otros que existen. ¿Y qué sugerencia le haría usted a los otros directivos que están aquí para ir combinando estas dos cosas, el desarrollo del decreto y toda la otra tarea, por decir, que tiene? Bueno, no es una tarea fácil, que sí nos gustaría decir que sí lo es, porque debería serlo. En primer lugar, centrarnos en tener claro que todo proceso que se desarrolla en el establecimiento debe ser acompañado con el conocimiento y el querer hacer de la planta docente. Eso es lo esencial. Primero, darle las herramientas a los docentes para poder diversificar sus aprendizajes, sus tipos de enseñanza para lograr un aprendizaje. Y tomar todas las herramientas que llegan a las escuelas, como los mismos planes normativos, los planes que nosotros manejamos dentro de convivencia educativa, el plan de desarrollo profesional docente. Todos estos planes nos dan herramientas también para generar instancias de poder ir trabajando la evaluación formativa de nuestros estudiantes, sobre todo la que tiene relación con... Ay, se me fue la palabra. La que tiene relación con las vivencias cívicas, culturales, que se estaban perdiendo, ya no se hablaba tanto en la escuela, y eso permite a lo mejor dar una mirada a los estudiantes, cuál es su cultura, en qué contexto lo estamos desarrollando, qué queremos lograr con nuestros estudiantes, y así aprovechando estos planes, aprovechamos los recursos del mismo PME, que nos permitan a lo mejor capacitar a los docentes, porque tenemos de todo ámbito de docentes expertos a docentes recién noveles. Entonces tenemos que tener herramientas para capacitarlos, para tener material suficiente si ellos quieren diversificar en lo que es la evaluación o las actividades de aprendizaje. Entonces tenemos que todo esto articularlo de tal forma de que tengan claridad hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Y para eso tenemos que contar con toda la comunidad educativa, considerando al alumno. A lo mejor dentro de lo mismo, nosotros hemos implementado donde el mismo alumno puede autoevaluarse y los más chiquititos se coevalúan. Ya tienen una noción de lo que ellos pueden tener en base a su logro. Esto logré, lo estoy evaluando. Y tiene derecho y tiene impacto en la calificación final, que es importante. Hacer entender al apoderado que la evaluación es un proceso, porque al principio costaba mucho de decir, pero ¿qué nota se va a sacar mi hijo? Porque ahí me aparece un porcentaje. Entonces requerimos varias reuniones, en las reuniones de curso, aprovechamos todas las instancias de capacitar en ese sentido a los apoderados, para que entendieran que el niño en no menos de 3 procesos, de 3 veces evaluativa, iba a tener para dar el resultado de una evaluación. Entonces, eso también hay que aprovecharlo. Y lo último, ¿qué puedo decirle a ustedes? Que se atrevan. Yo creo que derribando el mito
de que en educación todo es difícil, pero si ustedes le dan las herramientas y ponen en pos de su misma, en su mismo PI, los sellos educativos, convencen a su comunidad completa, se puede lograr. Y no lo decimos solo nosotros. Ustedes vieron que los alumnos ya visualizan ese avance. Entonces, eso es lo importante. Atrevan a hacer cambios, porque a veces es fácil quedarse en la comodidad, pero si nos están dando tantas herramientas, hay que buscar a dónde enfoca, qué quiere de nosotros. Y para eso los equipos deben ser fundamentales. Y sobre todo, una experiencia que a nosotros nos ha servido mucho, que tenemos todos los equipos trabajando en conjunto. Los equipos directivos, el equipo de convivencia, el equipo de educadoras PIE, trabajan y elaboran actividades para el resto de la comunidad. Y eso da resultado, porque así nadie se arranca donde no corresponde, sino que los tenemos a todos por lo menos en la misma, exacto, donde corresponde, para lograr buenos resultados. Gracias. La directora, sí. La directora, en su interesante y provocadora explicación, agregó un concepto a la diversificación. Cuando empezamos a hablar de diversificación, siempre pensamos en las necesidades educativas especiales. Y ella, frente al tema de la diversificación, puso el tema del diseño de situaciones de aprendizaje situadas, cuando ella habló. Entonces, la diversificación, ¿verdad?, nos tiene que llevar a reflexionar mucho más allá de la adecuación curricular para los niños con necesidades educativas especiales. Ignacio, ¿en qué medida los procesos de diversificación educativa pueden fortalecer las trayectorias educativas? Hoy día sabemos que las trayectorias educativas no necesariamente son lineales, no necesariamente tienen la misma temporalidad. Y entonces, ¿en qué medida esta forma de entender y de desarrollar la evaluación ayuda al apoyo de trayectoria? ¿Y qué reflexionan como comunidades docentes respecto de esto? Yo creo que estaba escuchando, no sé si queda claro cuál es nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa tiene que ver con poner dentro del proceso educativo elementos que nos forman parte de los contenidos, los objetivos de aprendizaje como tal. Tiene que ver con movilizarnos desde diferentes miradas sobre un proceso educativo. La directora esbozaba cómo nosotros entendemos los procesos educativos. Nosotros llegamos y lo primero, para asegurar las trayectorias, teníamos que conocer cuáles eran las necesidades de nuestra escuela. ¿Qué necesidades educativas tenía nuestra escuela? Nuestra escuela, todas las escuelas tienen una particularidad. El querer mirar la educación estableciendo un plan único para todas las escuelas que se implemente, creo que ha sido sostenidamente un error por parte de nuestro sistema, de creer que existen fórmulas aplicables a todos los elementos, a todos los centros educativos. Cada centro educativo tiene su propia cultura y es necesario entender que para lograr este desarrollo de objetivos de aprendizaje que nos exige el Ministerio, existen conductas de entrada que son fundamentales para preparar el aprendizaje. Y nosotros en particular nos dimos cuenta que teníamos una escuela, pertenecemos a una escuela que tiene un porcentaje sobre el 90% de vulnerabilidad, por lo cual entendimos que teníamos que tener muchas miradas para tomar decisiones pedagógicas. Y es por eso que nosotros articulamos convivencia educativa, articulamos el proyecto de integración, no solamente en la toma de decisiones para los estudiantes que están intervenidos por convivencia, no solamente para los estudiantes que están en el programa de integración, sino que esta mirada que tienen estos elementos dentro de la escuela, aplicarlos al 100% de los estudiantes. Por lo tanto, la diversificación evaluativa, dentro de su espíritu, tiene tres miradas siempre. Tiene la mirada desde la relevancia que tiene el desarrollo socioemocional en los estudiantes,
desde la relevancia que tiene los procesos inclusivos dentro del aula y la relevancia que tiene cómo lograr estas estrategias pedagógicas que fomenten el desarrollo del logro de los contenidos de los objetivos de aprendizaje. Yo creo que en cuanto a la trayectoria de aprendizaje, nosotros podemos asegurar y comprender y monitorear con este sistema en qué momento va la trayectoria cada uno de nuestros estudiantes, con su particularidad. Y fundamentalmente, más que para el equipo directivo, para el profesor que imparte la clase. E inclusive el profesor que a lo mejor tiene una asignatura distinta, no tiene tanta hora, tiene acceso a la información de ese estudiante, de cada uno de los estudiantes, de cómo es su proceso, de qué es lo que requiere para poder lograr el objetivo que cada profesor tiene planteado. Entonces, creemos, y los profesores se han ido percatando de que, claro, en un comienzo generar estos instrumentos, generar este sistema, como decían acá, requiere de mucho tiempo, requiere de mucho trabajo, requiere un poco de sacudirse con mucha creencia antigua de qué es lo que se espera de una escuela. Por lo tanto, cada actor, inclusive apoderado, tiene pleno conocimiento de cómo apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Porque a lo mejor el estudiante no es que tenga problemas para aprender a multiplicar. A lo mejor el estudiante tiene problemas porque no se está alimentando bien. Por lo tanto, la toma de decisiones pedagógicas se mira desde muchas dimensiones. Dimensiones que están presentes en todas las escuelas. Y es eso lo que asegura la trayectoria, en donde muchas veces, como decía acá, los ritmos son distintos y muchas veces la trayectoria de aprendizaje va y retrocede, producto de alguna situación particular que vive un estudiante. Un estudiante nuestros reglamentos están enfocados a situaciones que son súper complejas, como por ejemplo, estudiantes que están con una licencia extendida. Ese estudiante, su trayectoria claramente retrocede. Entonces yo como cuerpo docente, como equipo, puedo tomar la decisión correcta de cómo atacar a ese estudiante para que vuelva a su trayectoria. Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos tratado de construir en nuestra escuela, una cultura de entender que la educación es integral, pero es integral no solo en el nombre, es integral porque abarca todas estas dimensiones y no necesariamente porque un estudiante esté categorizado como, no, este estudiante requiere adecuación, este estudiante está con problemas de convivencia educativa, requiere esta otra adecuación. Porque los estudiantes son personas que viven situaciones a diario, que los hacen entrar y salir de ciertos elementos, de ciertas categorías. Y generando instrumentos, generando sistemas de monitoreo constante hacia esos procesos, es donde creemos nosotros que tomamos las decisiones pedagógicas adecuadas de ir avanzando o retrocediendo en los procesos educativos. Sí. ¿Cómo entendemos, Cecilia, desde esta experiencia, para mirar una cosa bien concreta, y por eso estamos mirando esa experiencia, cómo tenemos que entender la diversidad desde una mirada amplia? Bueno, yo creo que acá y desde la escuela se han tomado temas bien importantes. Yo creo que una primera cosa es entender esta evaluación formativa desde la experiencia que han hablado también en el colegio, saliéndose de las categorías en las cuales están los estudiantes. Hoy día, bueno, siempre ha sido así, pero claramente las aulas reflejan lo que es nuestra sociedad. Por lo tanto, hoy día tenemos aulas heterogéneas. Y en esa heterogeneidad no solamente están aquellos niños que eventualmente están en un programa de integración escolar, sino que están los niños migrantes, están los niños de familias diversas, están los niños de niveles socioeconómicos distintos, están los niños que tienen intereses
distintos y por lo tanto creo que una primera cosa es que cuando hablamos de la diversificación, hablamos de la necesidad de poder llegar hoy día a lo que son las aulas heterogéneas, que por suerte están siendo también el reflejo de un país más diverso, ¿no? Y por lo tanto ya no tiene que ver solo con el planteamiento de ciertas categorías de niños, sino que con todos los niños que representan la diversidad de la sociedad. Esto genera, creo yo, una tensión, o más bien un desafío, pero bueno, es una tensión, entre cómo en esta evaluación diversificada, que es parte de la enseñanza, yo hablaría también de una enseñanza y evaluación diversificada, se genera, ¿no?, la necesidad del equilibrio entre la igualdad y la diferencia. La igualdad porque es parte de la justicia educacional y por lo tanto tenemos que asegurar de que todos accedan, ¿no?, a los objetivos de aprendizaje y de alguna manera solo ese elemento debiera ser lo homogenizador, ¿no? Es decir, el concepto de justicia educativa que hace que en eso todos sean iguales porque todos están pudiendo acceder. Pero la diversificación es justamente cómo combino esa igualdad con la diferencia en el cómo podemos hacer que todos lleguen a ese punto que nos iguala, ¿no? Entonces, efectivamente, es una tensión que no es menor, que es jugar permanentemente en la sala de clase y desde las decisiones, obviamente, de las autoridades, de cómo estar manejando ese contrapunto permanente entre la justicia educativa en que todos podamos acceder, seamos iguales como ciudadanos en eso, pero la diversificación de que para lograr eso tenemos que considerar la diferencia. Y por lo tanto hoy día ya tenemos que hablar de homogeneidad y heterogeneidad conjuntamente a la vez y en un permanente equilibrio. Y también quisiera decir que en ese sentido, cuando hablamos de diversificación de la enseñanza y dentro de esto diversificación de la evaluación también, y esto lo digo incluso desde mi rol de educadora diferencial y de formadores de especialistas, creo que es súper importante hoy día entender que la evaluación diversificada no tiene que ver con lo que se entendía y con lo que muchas veces se aplicaba como la evaluación diferenciada. Lamentablemente durante mucho tiempo, ¿no? Y esto tanto desde las políticas, pero también desde cómo formamos a nuestros educadores, y ahí me da culpa también a la formación inicial, sin duda, la evaluación diferenciada se tomaba como, hagámosle más fáciles las cosas, ¿no? Porque básicamente había una creencia, a lo mejor no explícita, pero de que estos niños no pueden dar más. Hoy día no estamos hablando de los niños categorizados con problemas, estamos hablando de todos nuestros estudiantes de Chile. Por lo tanto, ya no estamos hablando de esa evaluación diferenciada que eventualmente va a ser necesaria para unos o para otros con las adecuaciones curriculares, sino que estamos hablando de una evaluación diversificada para poder saber qué apoyos, qué andamiajes, si usamos a Brune, es que ese niño necesita para poder continuar. Por lo tanto, la evaluación diversificada no significa bajar los niveles, sino que la evaluación diversificada significa generar elementos que me permitan entender dónde tengo que incorporarme como adulto, en este caso profesor, desde esa zona de desarrollo próximo que nos hablaba la subsecretaria, para asegurar que eso que estamos generando permita un nuevo salto en el aprendizaje y en el desarrollo. Por lo tanto, esta diversificación es muy compleja, porque tengo que asegurar con qué criterios voy a hacer esa diversificación, de tal manera de asegurar que no todo se simplifique. Por ejemplo, a lo mejor para algunos niños no voy a cambiar el objetivo de aprendizaje, pero voy a bajar el nivel de abstracción. Pero si bajo el nivel de abstracción, trataré de no bajar el nivel de complejidad juntos a la vez, porque si los bajo juntos a la vez, ya estoy facilitando y probablemente ya no me estoy moviendo en la zona de desarrollo próximo y por lo tanto a lo mejor me voy a quedar feliz y voy a decir, oh, este niño pudo,
porque lo facilité, pero es una evaluación que no me va a estar arrojando herramientas de dónde tengo que incorporarme para ayudar a que siga. Por lo tanto, me voy a quedar en lo que Vygotsky diría como el nivel manifiesto y no me va a servir para entender dónde tenemos que interactuar para lograr otro nivel de desarrollo. Entonces, en esta evaluación diversificada tenemos que pensar los criterios. No podemos como hablar de estoy diversificando. ¿Qué estoy diversificando? Estoy cambiando el nivel de complejidad y por lo tanto estoy haciendo que lea el mismo texto, pero le estoy generando como un resumen de ese texto y por lo tanto va a poder conversar también con sus compañeros sobre lo que son las ideas principales, etcétera, porque está leyendo el mismo texto, pero resumido. Estoy bajando el nivel de complejidad. Pero a ese texto a lo mejor no tengo que ponerle monitos y figuras, porque a lo mejor el problema no está en el nivel de abstracción. Entonces solamente lo sintetizo. En cambio, a lo mejor en otro caso no tengo que sintetizarlo, sino que no hay un problema de fluidez lectora. Por lo tanto, a lo mejor puede efectivamente leer el mismo texto con la misma cantidad de páginas y no necesito sintetizárselo. Pero sí el nivel de abstracción me está fallando un poco, está dificultando, tengo que ayudarlo a inferir. Entonces, a lo mejor para esas inferencias voy a poder recurrir a algunos elementos gráficos, pero no estoy bajando todo a la vez, porque si bajo el nivel de complejidad, bajo el nivel de abstracción, cambio el texto, etcétera, cambio la modalidad, entonces ya estoy haciendo algo tan distinto que probablemente no es necesario, pero que también me está jugando en contra de la justicia educacional en términos de la igualdad que también es necesaria. Entonces creo que la evaluación diversificada es muy compleja, hay un desafío allí muy grande, desde la formación inicial vamos a intentamos día a día, ojalá poder poner al servicio de la educación profesores que entiendan y puedan manejarse de mejor manera en esto, pero creo que un elemento fundamental es no confundir lo que se ha entendido como evaluación diferenciada, que ha caído en le hago las cosas más fáciles a los niños, sino que en diversificar, y en ese diversificar creo que es muy interesante lo que el colegio está haciendo, que es ¿qué es diversificar? Y por lo tanto ponernos de acuerdo en los criterios. Y ahí yo paso un aviso, tal vez no muy correctamente político, pero yo les diría pongan atención, pongan un poco de ojo al famoso DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Yo le tengo un poquito de temor, por eso digo que mi mensaje a lo mejor no es tan correctamente político, pero véanlo con cuidado, porque también muchas veces lo que se ha hecho con el DUA es simplemente llevarlo a cambio en las modalidades, ¿no? Entonces, si es visual, lo llevo a gráfico, si es gráfico, lo llevo, si es simbólico, etc. Tal vez no fueron los inicios ni la concepción del DUA, pero lamentablemente muchas veces se está generando eso. Lamentablemente, el desafío es mucho mayor que eso, no solamente el cambio de modalidad, la diversificación implica tener muy claros los criterios a través de los cuales voy a diversificar y esos criterios solo los puedo tener claros en la medida en que la evaluación me va arrojando esos indicadores para este grupo tan diverso y heterogéneo, ¿no? Entonces, el mensaje que quisiera dejar tal vez es cuidado, la evaluación diversificada no es lo mismo ni debe ser lo mismo que lo que alguna vez se entendió como evaluación diferencial. La evaluación diversificada no es bajar los niveles, la evaluación diversificada implica poner los andamiajes que ese niño necesita. ¿Cuáles son los andamiajes? Tenemos que tener ciertos criterios en la modalidad en la que se lo estamos presentando, pero ojo, no solamente las modalidades, puede ser el nivel de abstracción, puede ser la complejidad, puede ser la operación mental que le estamos pidiendo. Con la misma actividad evaluativa a un niño le podemos pedir categorizar y a otro niño a lo mejor le vamos a pedir comparar, que sería, o a lo mejor a otro niño le vamos a pedir describir. Pero si le estoy pidiendo esos niveles distintos, no le cambie nuevamente el nivel de abstracción ni el nivel de
complejidad, porque si le cambio, no sé si se imaginan, si le cambio el nivel de abstracción, le cambio el nivel de complejidad, le pongo monito, o sea, le cambio la modalidad, y en vez de pedirle categorizar, le pido que escriba, eso ya no es evaluación diversificada, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso y siempre entender que la evaluación, que es lo que se habló con la primera pregunta y es parte de este seminario, la evaluación nos tiene que arrojar justamente los indicadores de esa zona de desarrollo próximo, no del nivel del manifiesto. Yo ya sé dónde está ese niño, lo que quiero saber es qué es lo que le falta para llegar a dar un nuevo paso y cuáles son los andamiajes que tenemos que darle para asegurar ese nuevo paso. Por lo tanto, la evaluación no tiene por qué ser fácil. La evaluación siempre va a ser un desafío para nosotros, pero tiene que constituir una experiencia de aprendizaje desafiante también para el niño y no solamente una experiencia en la cual puede demostrar el nivel manifiesto a lo cual ya ha llegado y aplaudirnos y estar contentos y poner después lo que sería el 7, sino que la evaluación formativa puede ser una experiencia difícil, ¿no? Pero que el niño diga, sirvió, como lo dijo el niño de su escuela, que me pareció increíble, que él ya tenga esa concepción, la evaluación sirve para que me puedan guiar, ¿no? Y el mismo niño está diciendo eso, así que quiere decir que lo han hecho muy bien ustedes, porque felicitaciones, y que me puedo equivocar también. Muchas gracias, Sila, muy clara. Carlos Enrique, tú que has trabajado y trabajas en evaluaciones a gran escala, nacionales e internacionales, ¿qué aprende la evaluación internacional de las experiencias específicas, concretas, y al revés? ¿Qué podemos desde cada escuela aprovechar de la evaluación internacional a gran escala? Sí. Lo primero que yo quisiera decir es que bueno, los comentarios de los colegas, y esto demuestra la necesidad de visibilizar primero buenas experiencias, de que incluso implementando experiencias se equivocan. No solo se equivocan los estudiantes, que bueno, sino que yo también, equipo, me equivoqué, no sabía y tomé mejores rumbos. Yo creo que eso primero es como elemento. Segundo, aprender de los errores y de los aciertos de otros que me pueden permitir ser más preciso en el espacio de mejora que nosotros, que en este caso mi comunidad necesita. Y el ingrediente yo quisiera sumar a propósito de la muy buena intervención de anteriores, la necesidad de profesionalizar estas conversaciones. Esto no es lineal a propósito, también en el proceso de aprendizaje. Esto tiene que ver con procesos recursivos que requiere de mucha construcción de capacidades, no solo de las universidades, sino que del colega, de este centro, del siguiente en esa línea. Desde la perspectiva de la pregunta, yo creo que la evaluación de aula siempre es deseable que sea diversificada y contextualizada, pero yo creo que eso es muy demandante, porque es ser más trabajo y porque es colocar a cada niño a propósito todas las dimensiones de sus procesos, pero de entregar instrumentos pertinentes para que mi apoyo sea desafiante pero alcanzable. Este equilibrio en términos de su zona de aprendizaje está entre la zona de confort, que no se aburra, y este desafío finalmente que conecto con el aprendizaje previo. Yo por eso digo que la necesidad de trabajar en conjunto, de aprender para poder ser de esa parte de la solución. Y lo distinto en el caso de la evaluación estandarizada, la evaluación estandarizada requiere que sea para todos igual. Hay excepciones en las necesidades educativas especiales, pero en este sentido de justicia, que no es que no entendamos los contextos, sino que más allá de apoyos distintos, cómo llegamos todos en el tema de justicia, todos donde mismo. Por eso la evaluación diversificada, la evaluación formativa tiene mucho sentido, porque en definitiva me desafía como sistema, como centro, como equipos, como docente, para poder generar apoyos pertinentes que permitan la movilidad de todos en busca de esta meta común de justicia que tenemos. Por tanto, desde esa perspectiva yo encuentro que hay un proceso de aprendizaje entre ambas que quisiera relevar. Pero también yo creo que hay desafíos, lo decía a lo mejor muy bien la directora, pero también en términos del sistema. El decreto 67 yo creo que ha generado este tema de un mensaje coherente y consistente.
que mirándolo en términos de política pública, a uno le gustaría que trascienda a los gobiernos, que lo ha hecho desde el año 2018, pero yo creo que es un desafío en lo que viene. Y ahí a lo mejor como la UCE, el Ministerio, pone estos temas al servicio de otros países, porque yo creo que se ha ido aprendiendo, más allá de que nos falte mucho, en términos de esos elementos. Los profesores necesitan un mensaje coherente, no solo entre lo sumativo y lo formativo externo, sino también interno, en términos de la calificación versus los espacios en términos de diversificación. Segundo, creo que este tema de pensar planes, como lo decía el profesor, en algunas cosas iguales, pero en otras cosas muy distintos, que requieren mucho del contexto, dar espacio para la autonomía, para la profesionalización, para la cultura de cada colegio, es imprescindible, no solo por la niña y por el niño, sino por los docentes y por los equipos, sin perder este criterio de justicia y profesionalización tan importante. Y por último, de que esto requiere de una construcción de capacidades, sea en lo sumativo, que ha ido construyendo los colegios, el sistema educativo, pero también en esto formativo. Yo creo que a propósito de esta discusión, insisto, no es que vamos a llegar, sino que tiene que ver con ir construyendo un continuo, requiere de capacidades de cada escuela, de los equipos, de los docentes y también de la articulación entre instituciones. Hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad avanza en función a lo mejor con este decreto 67 para una mejor articulación, pensando no en los instrumentos, sino que todos estos instrumentos estén al servicio del propósito mayor, que son los aprendizajes de cada una de las niñas y los niños. Muchas gracias. Quiero manifestarlo. Fue una alegría y un honor poder participar de esta conversación. Esta es una conversación que tiene que ver con lo que hacemos, que se hace todos los días en una escuela, en un liceo, que es la enseñanza y el aprendizaje. Este es un seminario de evaluación, pero parece ser una evidencia que lo que se evalúa es lo que se enseña, que el currículum, lo prescrito, finalmente tiene una expresión en lo que los profesores y las profesoras hacen respecto en el proceso de gestión curricular. Entonces, respecto de esto, yo creo que estamos en una oportunidad no solo de mejorar el desarrollo del decreto 67 en cada uno de los establecimientos de nuestro país, quizás en otros, como dice Carlos, sino en pensar cómo llegamos a nuestro sentido y nuestro propósito, que todos los niños y las niñas y los jóvenes puedan aprender. Entonces estamos hablando no del cómo, sino del qué es la educación. Es la oportunidad que tenemos de justicia social, no tenemos otra. Y respecto de eso, y algo que ha salido muchas veces, es la necesidad de cómo la oportunidad del discernimiento colegiado. Los grupos de profesores, los grupos directivos, tomando definiciones colectivas, es una feroz oportunidad para mi gusto de profesionalización, pero además de que esto no es el despliegue de cada uno y lo que cada uno alcance, llegamos a donde llegamos, sino que es más bien lo colectivo. Y en tercer lugar, cómo a mí me alegra mucho, cómo vamos avanzando en que la evidencia más pequeña del niño que pasó de aquí para allá o que retrocedió, esa evidencia la vamos usando para la toma de decisiones. Un sistema escolar capaz, inteligente en todos sus niveles, es un sistema que trabaja con evidencia. Así que felicitaciones a los organizadores y muy agradecida de los panelistas. Ahí sí, sí. Les agradecemos a cada uno de los panelistas. También agradecemos a Flavia por moderar este significativo panel. Están recibiendo un pequeño obsequio por su participación. Les damos un aplauso nuevamente. También queremos agradecer la presencia de la subsecretaria
quien se tuvo que retirar, porque como ella nos mencionó, podía estar un poquito de rato compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias a ella también, ¿no? A continuación, los invitamos a tomar un receso hasta las 11:30 para continuar con el segundo panel, retroalimentación con foco formativo, implicancias para los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde conoceremos la experiencia del Liceo Rahue. Si me escuchan un poquitito antes de salir al break, es importante que puedan, quienes